Bueno, hermano, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Y quisiera compartir el día de hoy unos pensamientos en la palabra de Dios y para esto voy a compartir una historia bíblica muy conocida por todos, sí, pero que realmente al pensar en estos puntos, en esta reflexión, fue de bendición para mi vida y bueno, quisiera poder compartirlo con ustedes. Y la historia que me refería la vamos a encontrar en Primera de Samuel 17, ¿sí? Y es la historia de David y Goliat. Y quería sacar de ahí 4 principios, ¿sí? Para vencer los gigantes que se nos pueden presentar en nuestra vida, así como se le presentó a David, ¿sí? La historia bíblica de David y Goliat, pues vamos a ver, como decía, 4 puntitos, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer frente a los grandes desafíos que se nos presentan, a esos gigantes que llegan a nuestras vidas. Y estos principios, es la importancia de conocer a Dios. Segundo, debemos conocer las armas con las que contamos. En tercero, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o por lo que oímos. Y en cuarto punto, nuestro mayor deseo debe ser eh, que Dios sea glorificado, siempre. Y la historia bíblica, en esta historia bíblica vamos a encontrar el relato de David y Goliat, ¿sí? Como decía en 1 Samuel 17, ¿sí? Los filisteos eran enemigos de Israel, del pueblo de Israel, ¿sí? Y habían sido desafiados, ¿sí? Desafiados a la guerra. Y ahí se encontraban, ¿sí? Los dos ejércitos estaban estaban posicionados frente a frente, ¿sí? En montes opuestos, y en el medio de ellos el valle de Elá, que lo separaban. Y ya habían pasado 40 días y Goliat, ¿sí? Goliat, este gran gigante, este filisteo, que de gran tamaño, ¿sí? Con una armadura, con una armadura que le daba ese poder, ¿sí? Que lo ensamblaba, eh, le daba esa investidura, ¿sí? Salía cada mañana, ¿sí? Cada mañana por la tarde y a retar al pueblo de Dios, a retar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco, es decir, se burlaba del pueblo de Israel, ¿sí? Y en primera, como dice, en primera de Samuel 17, 8 y 9, vamos a leer, primera de Samuel 8 y 9 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y dice: ¿no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis, ¿no? Y este filisteo una y otra vez retaba al pueblo de Israel. Y decía, ¿no? ¿Para qué se preparan para la batalla? ¿Sí? Y los desafiaba constantemente a este pueblo. Ahora bien, en el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ¿sí? Eh, Todo el ejército de Israel, ¿sí? Se sentía intimidado por este filisteo, por su poder, por su tamaño, por la fuerza que tenía, ¿sí? Y dice que desde el rey Saúl hasta el soldado más joven, ¿sí? Sintió miedo, ¿sí? Y estaba en juego la libertad del pueblo, ¿sí? Está en juego la libertad del pueblo de Israel. Ahora bien, acá aparece alguien muy importante en todo esto, y es David. David era el menor de los 8 hermanos, ¿sí? Y 3 de sus hermanos mayores estaban ahí en el ejército de Israel, ¿sí? Como ya habían pasado ya 40 días, ¿sí? El papá de David, ¿sí? Isaí, que ya era un hombre mayor, de una edad muy avanzada,
le pidió a David que vaya al frente de batalla a llevarle algo de comer y ver cómo estaban, sus hermanos. Ahora bien, David era un pastor de ovejas, ¿sí? Y dejó a otro pastor encargado de cuidar a sus ovejas. Y allí fue, al frente de batalla, ¿sí? Pero cuando llegó, dice que se encontró se encontró con toda esta situación, ¿sí? Con cada ejército, uno en cada monte, separados por el valle en el medio, ¿sí? Y Goliat desafiando a los israelitas, ¿sí? A viva voz. Y también escuchó que aunque Saúl ofrecía, ¿sí?, un buen premio a aquel soldado que se enfrentara a Goliat, ¿sí?, ofreció una buena recompensa, los voluntarios eran cero, nadie quería enfrentar a Goliat, todos se habían intimidado por este gigante, por lo que veían, por lo que oían, ¿sí?, y nadie quería enfrentarlo. Ahora, bien, y vemos que David ante esta situación se indignó, y en 1 Samuel 17:26, al final dice: ¿quién es este filisteo? Vamos a leerlo todo. 16. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? Del Dios viviente. Ahora bien, David se indignó ante esta situación, ante la burla de este filisteo, ¿sí? Y algunos de los que estaban junto a él oyeron y fueron a Saúl, ¿sí? Y este mandó a llamar a David y ahí estuvieron hablando un rato con David. Y David logró convencer a Saúl de poder enfrentar a este filisteo, ¿sí? Ahora bien, ahí va David entonces convenciendo a Saúl para poder ir a la batalla, para poder ser esa persona que enfrentara a este filisteo. ¿Cuál podemos decir que era el razonamiento de David? Bueno, Dios lo había liberado varias veces ya de los animales salvajes y él confiaba en que Dios lo iba a librar también de Goliat. Su confianza estaba puesta en Dios, como vamos a ver más adelante. Así fue como David se enfrentó a Goliat y le ganó, ¿sí? Y lo mató armado únicamente con una honda, ¿sí? Y una bolsa con 5 piedras, ¿sí? Ahora podemos decir que en realidad esa no era la única arma de David. Y acá vamos a ver los 4 principios, los 4 puntitos básicos que le habías comentado al principio, ¿sí? La base del éxito de David. Y como primer lugar, David conocía a Dios. Bien, David conocía el gran poder de Dios porque él ya lo había experimentado en su propia vida, ¿sí? Aunque era muy joven, adolescente probablemente, ¿sí? Él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a los hijos en todo momento, en toda circunstancia. Dios ayuda a los hijos de Dios. Dios confiaba en Dios. David conocía a Dios. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes, feroces, ¿sí?, atacar a su rebaño. Y Dios lo había ayudado, ¿sí?, dándole fuerzas, ¿sí?, y las aptitudes necesarias para vencerlo. Pero Dios, por eso podemos decir que su fe en Dios estaba firme, y estaba completamente seguro que el Señor, ¿sí?, lo ayudaría en esta ocasión a vencer a Goliat. Y así como lo dice 1 Samuel 1:37, dice, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David conocía a Dios. Como segundo puntito, ¿sí?, David conocía sus armas. ¿Sí? Saúl había ofrecido a David el armamento, la armadura
para que él vaya a enfrentar, para que enfrentara a este filisteo, ¿sí? Para que enfrentara a Goliat, pero ni siquiera se podía mover, ¿sí? Con el gran peso que tenía toda esa armadura. Entonces, ni siquiera podía usarlo, podía moverse. Prefirió usar las armas que él usaba para proteger a diario su ganado, ¿sí? Que era una honda, ¿sí? Y 5 piedras que escogió cuidadosamente, 5 piedras lisas que escogió cuidadosamente. Ahora, David también conocía cuál era su arma más poderosa, ¿sí? Y su arma más poderosa era el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios y no en sus propias habilidades, ¿sí? Como pastor de oveja, sino que estaba su confianza puesta en Dios. Ahora bien, como tercer punto, David no se dejó intimidar por lo que vio ni por lo que oyó, ¿sí? Y esto es, me llamó la atención, ¿sí? Que todos alrededor miraban y veían y se intimidaron con este filisteo, con Goliat. Pero David dice que no se dejó ni intimidar ni por lo que vio ni por lo que oyó, ¿sí? Hasta Saúl, que era el rey de Israel, el hombre más alto entre todos los del pueblo, ¿sí? Esto está en Primera de Samuel 9:2, se sentía intimidado por el tamaño de este filisteo, de Goliat. Ahora, este por su parte, Goliat se aprovechaba, ¿sí? Se aprovechaba de ese temor que él causaba y generaba y lanzaba amenazas constantemente hacia el pueblo de Israel. Pero David no se dejó intimidar, ¿sí? Ni por su estatura, ni por los gritos, ni por ninguna otra cosa. Su confianza estaba puesta en Dios. David sabía quién era Dios. Ahora, como cuarto punto, David tenía un propósito, ¿sí? Que Dios sea glorificado. La gloria sería para Dios, ¿sí? Su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat, ¿sí? En la batalla, en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso, todo lo contrario, él sabía que la victoria solo vendría con la intervención divina de Dios. Dios sería glorificado y todos iban a ver, ¿sí? El gran poder salvador de Dios, librando a sus hijos de todo mal. Librando a sus hijos de todo mal. Podemos decir que la forma en que Dios batalla, ¿sí? O las armas que Él usa pueden parecernos ilógicamente humanas, ¿sí? Sin embargo, sus armas son las más efectivas, ¿sí? Porque vienen llenas de poder con su bendición y nos llevan a glorificar su nombre. En 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, que Jehová nos salva, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Ahora, hasta aquí nomás, y pensaba, ¿no?, en estos 4 puntitos que vimos, la importancia de conocer a Dios. Cada uno de nosotros, Dios quiere, hermano, que podamos conocer a Dios como David conocía, ¿sí? Que podamos conocer aquellas herramientas, aquellas armas que Dios nos da cada día para enfrentar a los gigantes que se nos puedan presentar en nuestras vidas. Que podamos ponerle el nombre que sea, ¿sí? Puede ser el desempleo, puede ser alguna prueba o lucha que estamos pasando, ¿sí? Gigantes que sin duda se nos presentan o se nos van a presentar en la vida, ¿sí? No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos y por lo que vimos. Y muchas veces, si hoy en día miramos alrededor, vemos un mundo que crece la violencia, crece el odio entre las personas, crece la delincuencia, ¿sí? No se ven, no podemos ver, si miramos alrededor, no hay esperanza, ¿sí? Pero que cada uno de nosotros, hermanos, no nos dejemos intimidar por esta situación, ¿sí? David no lo hizo frente a Goliat, ¿sí? Mientras todo el pueblo y los soldados y gente experimentada en la batalla, ¿sí?
se intimidaban, tenían miedo de enfrentarlo, David lo hizo. Pero tenemos que pensar que David no lo hizo solo, que David lo hizo con Dios. David lo hizo confiando en el nombre de Dios, poniendo toda su vida, toda su confianza en Dios, ¿sí? Y dejándolo obrar en su vida. Hermanos, que cada uno de nosotros, ante los gigantes que se nos puedan presentar, sepamos que solo no vamos a poder, que necesitamos de Dios, de su poder, pero para eso también necesitamos nosotros cada día buscar a Dios a través de su palabra, a través de la oración, ¿sí? Y que nuestro mayor deseo, ¿sí? Sea que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos, no buscar nuestra propia gloria, no buscar el reconocimiento de los demás para con nosotros, ya sea pudiendo servir en algún lugar o predicando o hablándole a alguien, sino que la gloria sea para Dios. Quería compartir esto con ustedes, realmente que podamos ver la vida de David, podamos ver puntualmente estas cosas, ¿sí? Que David no se dejó intimidar ni por lo que vio, ni por lo que oía, sino que él siempre, ante las circunstancias difíciles, confiaba en Dios, aun cuando se le presentaban las bestias, el oso y demás, que atacaban a su rebaño, él siempre ponía su confianza en Dios. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros podamos poner cada día de nuestras vidas nuestra confianza en Dios, sabiendo que aunque todo alrededor parezca que se cae, aunque todo alrededor parezca que no hay salida, que podamos confiar en Dios. Y es hoy, en este momento, donde cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que estar firmes, no dejando intimidar ni por lo que oímos, ni por lo que vemos, porque muchas cosas vamos a oír, muchas cosas vamos a ver que parecen imposibles de superar, pero de la mano de Dios todo es posible. Sin duda Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, les mandamos un saludo grande y esperemos pronto poder vernos. Que Dios les bendiga.